Esta mañana vamos a platicar un tema que se llama "Me seréis testigos". Es una palabra muy importante dada en un momento muy trascendente. ¿Por qué? Después que Jesús resucitó y estuvo varias semanas trabajando con los discípulos y terminando de abrir su entendimiento a muchas cosas, cuando fue al monte donde fue arrebatado hacia los cielos, estas son de las últimas palabras que el Señor les dio. Primero recordemos que estaba la promesa de la venida del Espíritu Santo, la cual se cumplió varios días después para el día de Pentecostés. Pero hay una colita por ahí que es el final de lo que el Señor les dice, y es sobre el tema que nos vamos a referir esta mañana. Dice la palabra en Hechos capítulo 1, verso 8, está hablando Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es bien importante ver que la conexión del por qué está inmediatamente. Dice: y me seréis testigos. Y luego da una serie de gradación geográfica. En Jerusalén, que era la ciudad donde estaban; en Judea, que era todo el territorio donde habitaban; en Samaria, que era el próximo vecino, y luego se amplía y dice hasta lo último de la tierra. Después de esto ya la escritura nos dice que fue arrebatado, le vieron irse y perderse en las nubes, vino el mensaje de los ángeles que iba a regresar. Pero el punto central es este: nótese, me seréis testigos. Pablo, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, verso 6, dice que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, todo el cristianismo nace precisamente por el testimonio, y no de 2 ni 3 ni los 12, sino de muchísimas personas que le vieron. Y dice a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía. O sea, esto es bien importante, porque recordemos que aun cuando la epístola de los Corintios fue escrita ya bastantes años después, más o menos 30 años después de que Jesús se había ido, Pablo hace referencia a que aún habían muchas personas que vivían todavía en ese tiempo y que habían sido testigos de convivir con Jesús durante ese periodo antes de que se fuera. Ahora, me seréis testigos. La palabra testigo es una palabra que significa alguien que ha sido presencial de algún hecho, y sobre todo da cuenta de hechos que necesitan ser corroborados. O sea, un testigo no es solamente un creyente. Ese es el punto al que me quiero referir. Y hay una gradación, hay un crecimiento en esto. Primero oímos y creemos, pero después empezamos a vivir, y es donde nos convertimos ya no solo en creyentes, sino pasamos a la siguiente fase, que es ser testigos. Es el tema que vamos a platicar esta mañana. Y quiero empezar con un personaje muy especial, porque nos presenta primero la gran lección que para ser testigo de Dios no necesitamos grandes cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la gente se limita porque dice: yo no sé hablar, no sé cómo dar testimonio, muchas formas de disculpa. Pero la palabra nos enseña que los primeros grandes testigos de Jesús fueron personas totalmente incluso despreciadas y marginadas, y eso tenía una lección de ser. Por supuesto que los apóstoles fueron parte de esos testigos, y ellos mismos venían de cunas que no eran precisamente intelectuales ni eran personas de importancia ante el pueblo. Pero ese era el sello precisamente de Jesús en sus testigos. Por eso cuando Pedro hablaba después, le reconocían que había estado con Jesús, precisamente porque sabían cuál era el origen del cual venía Pedro. Y Jesús utiliza muchas personas en la escritura que son personas incluso marginadas por alguna situación o alguna circunstancia, pero que tienen un común denominador, y es el tema de ser testigos. Gente que podía corroborar una vivencia con Dios
y que podía compartir acerca de lo que había vivido con el Señor. Ese es el punto del testimonio. Vamos a ver esto también adelante. En Marcos 5:18 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, se recuerda, una persona que tenía más de 2000 demonios, le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió. Esto es bien importante, lo que viene también. No se lo permitió. ¿Qué había sucedido en el contexto de esto? Si usted recuerda, la gente le había pedido a Jesús que se fuera de sus contornos. Estaba en una región que se llama Decápolis, porque habían 10 ciudades principales, y la gente se había asustado mucho y no querían a Jesús ahí. En otras palabras, lo echaron de ahí. Pero mire lo que pasó. Mas Jesús no se lo permitió, verso 19, sino que le dijo, y esta es la esencia del testimonio. Oiga esto: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esa es la esencia del testimonio. Vete a tu casa y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y hermano, no creo que haya una persona que haya experimentado un verdadero encuentro con el Señor. No creo que haya una persona que no tenga esa comunión, que todos los días tenga que contar cuán grandes cosas Dios está haciendo en su vida y cómo ha tenido de él misericordia. Y esa es la esencia del testimonio. Y quiero hacer un paréntesis acá. Notemos que este encargo no es a uno de los discípulos que le seguían, mucho menos a uno de los apóstoles que él había instituido. No, estamos hablando de un personaje aquí literalmente salido de los cementerios, un personaje con un trasfondo totalmente desagradable. Andaba corriendo por los cementerios, le ponían cadenas y las rompía, andaba dando de gritos. O sea, una persona que todo mundo sabía y conocía y temía, pero ahora se convierte en un tremendo testigo a una región donde a Jesús no lo quisieron, pero en su misericordia no los deja, sino manda a alguien que cuente cuán grandes cosas ha hecho con él. Y hermano, es aquí donde radica el punto de esto. ¿Cómo se ha desarrollado el cristianismo históricamente a través de los siglos? Se ha desarrollado por gadarenos que se han atrevido a contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ellos y cómo ha tenido misericordia de ellos. Este no es una labor solamente ministerial, porque este no es un ministerio, y lo aclaro. La gente dice que tiene el ministerio de dar testimonio. Eso no es cierto. Tendrá el ministerio de ser pastor, de ser maestro, evangelista, el ministerio musical. No, esto es una responsabilidad y una obligación de cada persona que ha tenido un encuentro personal con ese Señor de misericordia. Amén. Dice la palabra en el verso 20 que se fue y comenzó a publicar en Decápolis, o sea, en las 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mire, yo he experimentado en el último año especialmente, y usted ya sabe por qué, que no hay hombre sobre la faz de la tierra que no necesite oír el testimonio de un Cristo vivo. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque estamos en una cultura y en una sociedad y en un trasfondo religioso donde la gente cree que conoce a Jesús. ¿Me entiende? Y si usted les pregunta, se saben todos los detalles de ciertos pasajes de la palabra en ciertas épocas del año, pero cuando usted ve más profundamente a sus vidas, no conocen a Jesús, hermano. Esa es la realidad, no lo conocen. ¿Y sabe por qué? Porque hemos fallado como testigos. ¿Me explico? No hemos contado cuán grandes cosas ha hecho el Señor en nuestra vida. Muchas veces ni siquiera los vecinos, a veces de años, saben que somos cristianos. O a veces el compañero de trabajo, el compañero de la universidad. ¿Por qué? Porque a la gente le da pena. Dice, no, es que si me pongo a hablar de eso, aquí no se debe hablar de eso. Hermano, debemos hablar de la gracia y de la misericordia de Dios donde estemos y con quien estemos y todo el tiempo en que estemos. ¿Es correcto o no?
La bendición es: me seréis testigos. O sea, somos enviados a un mundo de necesidad, somos enviados a un mundo de tanta maldad, de tantas cosas que suceden, hermano. Somos enviados a ser luz y sal. ¿Qué es ser luz y sal? Es ir y contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros y las que está haciendo. Porque la vida cristiana es una vida de experiencia en que la palabra dice que nos lleva de victoria en victoria en Cristo Jesús. No es una vida de que algo que pasó, de algo que aconteció y sucedió, sino es algo que está sucediendo y que seguirá sucediendo en nuestras vidas. Amén. Ahora, vemos acá el ejemplo del valor de un testimonio. Vemos el ejemplo de que no hay nadie que pueda decir: no soy digno de decir nada del Señor, porque este hombre, si alguno no había ni siquiera sido instruido, pero lo que sí sabía es que podía dar testimonio. Y déjeme decirle, le voy a citar un caso que está en el capítulo 11 de Juan, o capítulo 9. Ya sabe usted de aquel ciego que Jesús le untó lodo en los ojos y regresó viendo. Cuando lo interrogaron, da una respuesta que a mí me llega todo el tiempo a mi corazón. Miren, les dijo: yo no sé si él es o no es él lo que ustedes dicen, porque le estaban diciendo: no, ese no pudo haber sido. Yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. ¿Entienden la diferencia? Eso es testimonio. ¿Puede alguien atreverse a decir: trataron de negarlo, llamaron a los papás, preguntaron, insistieron, mire, de veras este es su hijo, y mire, de veras es ciego, y mire, él dice que lo sanó Jesús, es cierto? O sea, ¿me entiende? Por eso también no hay peor ciego que el que no quiere ver. No querían oír eso. Y déjeme decirle, cuando la gente no quiera oír de tu testimonio, cuando la gente no quiera oír, cuando tú les cuentas de las cosas grandes que Dios está haciendo en su vida, tú guardas tu responsabilidad porque ya testificaste. El problema es cuando callamos. ¿Me entiende el punto? Cuando vemos que alguien tiene una necesidad, que alguien puede estar en una situación que solo el Señor tiene la respuesta y nosotros callamos esa respuesta. Esa es la responsabilidad de me seréis testigos. Esa es la responsabilidad de ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Hay otro caso que, por cierto, lo acaban de estar viendo hace poco, que está en Juan capítulo 4, la famosa samaritana. Una mujer igual que el gadareno, marginada, despreciada, una mujer que no tenía ninguna autoridad para ir a hablar a un pueblo, mucho menos en todos los sentidos, por su misma vida moral, que había tenido varios maridos y vivía con uno que no era su marido, todo lo que usted le puede poner. Pero esta mujer se pega tan fuerte de haber encontrado a Jesús después de haber hablado con él, y llega a creer en su corazón con tal fuego que le importa hasta el cántaro y lo deja tirado, hermano, a mediodía, y sale corriendo a la ciudad y no le importa que la gente diga: ¿cómo se atreve esta mujer a hablarnos? ¿Cómo la vamos a oír? O sea, todos los prejuicios, todo lo que usted se puede imaginar. Pero ella pasa por encima de eso. ¿Por qué? Porque era tal el fuego de haber encontrado al Señor, y era tanta la necesidad de ir a contar cuán grandes cosas está haciendo el Señor en su vida, que no le importó, y empezó a decirles a todos los hombres, dice, de Samaria, que había encontrado al Mesías. Mire, otra vez el mismo común denominador. Hermano, esta tierra está llena de cristianos apagados, perdóneme que lo diga. Por ahí estaban citando una escritura que dice: despiértate tú que duermes. Y hermano, le voy a dejar una pregunta en su corazón. Por favor, ni vaya a levantar la mano, es entre usted y el Señor. ¿Cuánto hace que usted no le da testimonio de Cristo a alguien, hermano? ¿Cuánto hace que su corazón no arde para hablar de ese Señor que le sacó de las tinieblas a la luz, que lo trasladó del poder de Satanás al poder de su Hijo amado? ¿Cuánto hace que no le decimos a nadie del fuego que hay en nuestro corazón, de ese Cristo que nos ha libertado, hermano? ¿Cuánto tiempo? Y le digo, es ahí donde yo creo que a veces habrán corazones, con todo respeto, que ya tienen telarañas. O sea, ya no. O
O sea, todo se vuelve una vida religiosa. Voy a la iglesia, canto, estuvo linda la alabanza, oigo la palabra, me voy a mi casa, oigo otro predicador en la radio, etcétera. Pero estamos callados. ¿Me entienden el punto? Fíjese que el Espíritu Santo vino para hacernos así, para hacer que seamos testigos. Por eso el Señor dice: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Por qué era tan necesario en este momento? Porque se estaba yendo, ya se iba, ya era el tiempo en que la iglesia iba a empezar a propagar ese mensaje que habían recibido en 3 años y medio. Era el tiempo que iban a salir por Samaria, por los confines de la tierra, a contar cuán grandes cosas había hecho el Señor con ellos. Y hermano, cuando usted examina el libro de los Hechos, ¿cuál era la semilla que sembraban? ¿Qué era lo que empezaba a mover la sociedad romana, la sociedad griega, las sociedades egipcias, todo lo que tenían a su alrededor? Incluso la misma sociedad judía empezó a ser movida por ese testimonio, por aquellas personas que aunque los golpearan, aunque los encarcelaran, aunque los amenazaran, aunque los mataran y los apedrearan, de todos modos iban a levantar la cabeza e iban a seguir diciendo cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Y hermano, el día de hoy tenemos una iglesia sufriente, que mucha gente ni siquiera está consciente, en países donde es delito predicar el evangelio, en países donde ser cristiano es hacerse proscrito de la misma ley, y esa gente sigue dando testimonio a costa de que les pongan una bomba, que los maten a pedradas, tantas situaciones que están pasando. ¿Por qué? Porque la vida de la iglesia está en el testimonio de los hijos de Dios. ¿Me entiende el punto? Ahora, se fue a la ciudad, dice verso 28, y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y vinieron a él. Fíjese que esta es la respuesta, que a veces nosotros por temor no damos testimonio. Es que no me van a querer, es que me van a despreciar, es que me van a criticar. Mire, es increíble la respuesta que usted tiene de la gente cuando usted con fuego les cuenta las cosas que Cristo está haciendo en su vida. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un mundo que lo que tiene es religión, no tiene cristianismo. Un mundo que entierra a su Jesús para Semana Santa y lo vuelve a sacar el otro año. Y la gente no sabe que el Señor está sentado a la diestra del Padre y que volverá un día con gloria. Amén. Hemos conservado en nuestra mente la idea del Jesús sufriente en la cruz y del Jesús de la corona de espinas, pero nos hemos olvidado del que vio Juan en Apocalipsis, aquel ser glorioso, y ese es el que está sentado a la diestra del Padre, hermano. Ese es el cual el enemigo puede ver cuando usted dice en el nombre de Jesús. No es el otro Jesús, hermano. ¿Me entiende el punto? Yo creo que cualquiera de ustedes no guardaría una foto de usted cuando estuvo accidentado por ahí, vendado, quebrado y tirado en una cama inflamado. Usted no guardaría eso. ¿Cuáles son las fotos que pone la gente en Facebook y en todo? ¿Dónde están más chulos? ¿Es cierto o no es cierto? Pues le tengo noticias. El Cristo que servimos, el que está sentado a la diestra del Padre, no es otro que el que vio Juan en la isla de Patmos. Ese ser glorioso, no se lo voy a describir, usted lo ha leído. Ese es el Cristo que yo sirvo. Ese es al cual le tiemblan los demonios. Ese es el cual saca fuera las enfermedades. Ese es el Cristo que hemos sido llamados a ser testigos, que hemos sido llamados a proclamar cuán grandes cosas está haciendo en nuestra vida y cómo tiene de nosotros día a día misericordia. Ese es el Cristo en el cual hemos puesto nuestro corazón, nuestra confianza, nuestra fe, y estamos poniendo también nuestro servicio y nuestro testimonio, mi hermano. Cuando aquellos hombres vinieron y conocieron a Jesús, le dijeron a la mujer, eso está más adelante en Juan 4, creímos por la palabra que nos dijiste, pero ahora
hemos oído nosotros mismos y creemos. Ese es el mensaje del testigo, hermano. Mire, qué glorioso cuando usted conoce personas, familias, amigos, familiares, que un día usted se atrevió a contarles de Cristo y hoy están aquí todas las familias. ¿Es cierto o no es cierto? Mire, yo hago una comparación un poquito grotesca. El cristianismo es como el catarro. Se contagia a alguien y al rato está estornudando toda la familia. ¿Es cierto o no? Y mire, gloria a Dios por eso. Siempre entra el evangelio por alguno, por el hijo, por el papá, por el yerno, cualquiera llega por ahí. Y al principio hasta es motivo de rechazo. Tener cuidado con ese aleluya, y él te va a lavar el coco. Al rato todos les lavaron el coco y todos son aleluyas, gracias a Dios. Amén. Los hombres le dijeron: mira, ahora creemos porque nosotros hemos oído, nosotros lo hemos visto. Y esa es la gradación de la fe. Un siervo que está en Juan capítulo 3, me parece, que viene a buscar a Jesús porque está enfermo su hijo. Y Jesús solamente le dice: ve, tu hijo vive. Y dice la palabra que le creyó a la palabra del Señor y se fue. Tenía que caminar toda una noche. Y cuando iba llegando a su casa salen y le dicen: tu hijo ya está sano. ¿Y cuándo se sanó? Anoche como a las 7, y él se acordó que era la hora que había hablado con Jesús. Fíjese que en ese pasaje hay un elemento interesante. ¿Por qué vino este hombre a buscar a Jesús? Porque alguien le testificó. Porque alguien le dijo: mira, aquí el único que puede hacer algo es un señor que se llama Jesús, pero está aquí a 12 horas de camino. Pues yo voy, creyó. Ese es el primer nivel de fe. Luego llegó y oyó a Jesús. Y Jesús no le dijo: voy a ir contigo. Al revés, regañó que andaban pidiendo milagros. Y le dijo: pero vete, tu hijo vive. Y él creyó a la palabra. Es la segunda fase, se cree a la palabra. Pero cuando llega y le testifican que su hijo está bien y entiende que había sido cuando el Señor habló la palabra, entonces viene la fe de testimonio. ¿Me entiende la gradación de esto? Y tenemos mucha gente que no ha ido más allá de haber oído nada más. Otros por lo menos ya creen a la palabra, pero la pregunta es: ¿cuántos son testigos de la gloria de Dios? Esos son los grados. Y claro, donde va a quemar su corazón y usted va a dejar lo que sea, va a ser cuando hay testimonio de vida y de contacto con el Señor en todas las cosas de su vida. Veamos algo más. Hechos capítulo 23. Antes solo menciono el caso, que ya lo hemos hablado también. ¿Cómo va cambiando esa fe? Vinieron los discípulos que vivían en Emaús y vieron a Jesús hacer milagros, lo vieron muchas cosas durante su ministerio, pero cuando lo mataron y lo enterraron, se les acabó la fe. Iban de regreso para su casa ya cansados, tristes, porque la palabra dice, Lucas 24, dice que iban llorando, iban tristes, y le empiezan a contar a Jesús todo lo que había pasado. Hasta se sorprendieron que él no sabía de lo que había pasado. Esa es la gente, el típico cristiano que se las sabe todas, pero que no vive nada. ¿Entiende la diferencia de esto? Cuando Jesús les abre las escrituras en el camino y les empieza a explicar qué fue lo que las escrituras decían de él y cómo se cumplió, en ese momento empieza a entrar un fuego en su corazón. Ellos mismos después dan testimonio y dice: ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, hasta que lo llegan a ver. Ahora, ¿por qué le dicen a Jesús que se quede con ellos a donde iban? Porque ya había entrado la noche y era peligroso los caminos. Bueno, cuando te dan cuenta con quién venían hablando, cuando tienen contacto ya no con el Jesús crucificado, sino con el Jesús resucitado, en ese momento dice la escritura que dejándolo todo se regresaron a Jerusalén. ¿Qué importa si son las 11, las 12 de la noche, si hay ladrones? Ahí van de regreso para Jerusalén. Y fíjense que hay un cambio interesante en el pasaje. Dice la escritura que cuando Jesús se acerca a ellos, iban hablando de todas las cosas que habían acontecido. Y le dicen a Jesús: es que creímos que él era, que fue varón profeta. Todo era
pasado, fue lo que había pasado. Pero cuando regresan y hablan con los discípulos, les llegan a contar las cosas que les acaban de acontecer en el camino y cómo el Señor les abrió los ojos. ¿Ve la diferencia de esto, hermano? Un evangelio solo de conocimiento es un evangelio apagado en el corazón del hombre. Es un evangelio intelectualizado únicamente. Pero un evangelio de vivencia, de una experiencia personal con el Cristo vivo, es un evangelio que pone fuego en tu corazón y que te arde la gana de ir a contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Entiendes la diferencia de esto? Y eso está llena la palabra. Lo que pasa es que no lo vemos muchas veces. Pero cuando nos detenemos a ver esos detalles, nos damos cuenta que hay una diferencia. Aquellos discípulos que cuando vieron que a Jesús se lo llevaron, aquellos discípulos que tuvieron miedo, que se fueron a esconder, que se encerraron, que estaban temerosos que los iban a traer a ellos, usted los encuentra a los pocos días parados en la plaza principal de Jerusalén, dando testimonio del Cristo vivo, hermano. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué hizo que hombres comunes, miedosos, hombres que lo único que pensaban era en su seguridad, de un momento a otro se conviertan en unos días en tremendos predicadores del evangelio y empiezan a dar testimonio de las cosas que el Señor estaba haciendo con ellos? ¿Sabe qué es la diferencia? El encuentro con el Jesús vivo. ¿Entiende esto? O sea, nadie se puede quedar igual, hermano. Cuando examinamos el Nuevo Testamento, hay muchas formas de personas que encontraron a Jesús de muchas maneras. Pero cuando encontramos el común denominador de haberse topado con el poder del Hijo de Dios, la gente ya no es igual. ¿Me explico? La gente no puede callar. Les decían, cállense, dejen de estar hablando de eso. Y decían, no, juzguen ustedes si es correcto obedecerlos a ustedes o a Dios. Y salían y seguían predicando. Y los mismos fariseos se extrañaban y decían, pero si ya les dijimos que se callen, ya los amenazamos, ya matamos a uno. Y de todos modos siguen. Y ese es el cristianismo, hermano. Ese es el cristianismo que hemos visto sobrevivir a todos los embates de la religión y de las obras del diablo durante siglos en la historia de la iglesia. Siempre han habido gente que ha tenido experiencias con un Cristo vivo y que no está dispuesto a callarse la boca de cuán grandes cosas el Señor está haciendo en su vida. ¿Entiende la diferencia de esto, mi amado? La gente va a querer contagiarse de ese fuego cuando saben que les estás hablando del Cristo vivo. Muchos tal vez se van a maravillar o se van a asombrar y van a decir, ¿qué le pasó? Le lavaron el coco a saber qué le dieron ahí en casa a Josué. Pero ¿saben una cosa? Lo que le dieron se llama Cristo. Lo que le dieron se llama Espíritu Santo. Lo que se llama es evangelio vivo. Lo que le dieron es experiencias de un Señor que vive en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. No, hace muchos años oí decir algo al doctor Paul John Guichot. Decía, mire, si usted me abre las venas, lo que va a salir es Cristo, 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 Cristo. Nunca se me olvidó eso, hermano. O sea, de qué estaba lleno. Y eso es lo que el Señor necesita. Me seréis testigos. Sí, hermano, pero para eso hay que ir al seminario, hay que estudiar, para eso tengo que aprender griego. No. Me seréis testigos, es simplemente vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Eso es todo. Pero mire, es que no sé ni cómo decirlo. Bueno, ya se lo voy a enseñar, porque ya viene otro problema. El cristiano muchas veces no sabe ni cómo es un testimonio. Mire, yo oigo testimonios donde hablan media hora de todas las diabluras que hicieron cuando estaban en el mundo. Y al final toman un minuto para decir, y encontré a Cristo y cambió mi vida y ahora voy a la iglesia. Amén. ¿Cierto o no? Déjeme mostrarle algo de un testimonio. Hechos capítulo 23, verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor al apóstol Pablo y le dijo, oiga esto, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado
de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esto solo era un recordatorio, hermano. Estaba posiblemente, el pobre estaba en depre, porque la gente cree a veces, no, el cristiano no puede estar así. Claro que puede estar así. Claro que a veces nos arrastra al diablo, pero dice la palabra que aunque el justo cayere 7 veces, el Señor lo levantará porque lo tiene tomado de la mano. Eso es muy diferente, ¿me entiende? No vivimos un evangelio sin problemas. No, mire, busque a Cristo y se le acabaron los problemas. Al revés, más problemas se busca uno. Pero lo importante es saber que el que dijo no te dejaré ni te desampararé, sino estaré contigo siempre, ahí está. Lo sienta, no lo sienta, lo vea, no lo vea. Amén. Le dio ánimo y le habla de su testimonio. Ahora, en Hechos capítulo 26, verso 4, vemos cómo Pablo da su testimonio. Y aquí es un tema bien interesante. Recordemos que a Pablo lo tuvieron preso varios años antes de mandarlo a Roma. Y dice la palabra claramente, mire, los mundos no cambian. Estaba esperando el emperador, el gobernador, a ver si se iba a soltar algo para soltarlo. Ahí léanlo en la palabra, eso no me lo inventé yo. Ahí dice que estaba esperando a ver si le daba algo. Ahora, ¿qué sucede? Que Pablo apela a César como una manera de que no lo entreguen a los judíos, porque sabía que era lo que querían hacer con él los judíos. Entonces por eso apela para que lo lleven a Roma. Además tenía un compromiso de predicar, no había podido llegar a Roma todavía. Ya había mandado el evangelio, pero no había llegado él. Y en ese momento el gobernador necesita escribir a Roma acerca de la acusación de Pablo. Entonces lo manda a traer, aprovechando que lo visitó otro rey que conocía del judaísmo, era un rey judío. Y entonces vienen y empiezan a oír a Pablo para que exponga cuál es la acusación, qué es lo que tiene, y poder escribir algo. Ese es el motivo de este pasaje en Hechos capítulo 26. Dice la palabra, le dieron la palabra a Pablo y dice: mi vida pues, verso 4, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Esto está hablando quién es, su trasfondo, cómo fue criado. Era un hombre religioso, un hombre estudiado de teología, etcétera. Y dice el verso 9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, era enemigo de Jesús, era enemigo de la iglesia. Y no estoy hablando de aquel enemigo que escribía una columna en el periódico criticando, que hablaba mal. No, un enemigo que mataba a cristianos, hermano, así como usted está oyendo. Verso 10: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Recuérdese de Esteban, cuando lo apedrearon, dice la palabra que fueron a poner la ropa de los que lo apedrearon a los pies de un joven llamado Saulo. Era Tarso. Ahora, los encerré en cárceles, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ahora, me quiero detener un momentito. Estamos hablando de un personaje muy peculiar, muy sabio, muy entendido, muy estudiado, y que hacía las cosas de corazón, con fuego. Y él creía en esto. Él creía en este momento que Jesús era una blasfemia para el judaísmo, y creía que cualquier seguidor de Jesús debía ser perseguido, obligado a blasfemar, o debía de ser muerto o echado en la cárcel. Y lo hacía de todo corazón. Y no lo está negando, está diciendo quién era, qué era lo que sentía, cuál era su corazón.
Pero déjeme decirle algo, amado. Esto es un elemento que prepara para que la gente vea la gloria de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Me entiende el punto? Porque aquí le voy a decir, a veces creemos o tenemos la idea que alguien como la samaritana o alguien como el gadareno son los únicos que necesitan de Dios. Pero aquí estamos con un religioso, aquí estamos con una persona, como él mismo dice, conforme a la más rigurosa secta de los fariseos. O sea que no estamos hablando de un matón nada más. Pero en medio de todo eso, vuelve y prepara todo el andamiaje para decir que aún un hombre en esta situación necesita conocer a Cristo. ¿Me entiende el punto de esto? Porque en esta vida a veces se crean también paradigmas. No, ¿cómo va a necesitar a Cristo? No, si tan buena gente que es. Él va a su iglesia, él conoce al Señor, hasta es miembro de ABCD, etcétera. Pero déjeme decirle, muchas veces son los que más necesitan de Cristo. ¿Entiende eso? Porque déjeme explicarle algo. Es más fácil para el que es malo llegar y decirle que hay esperanza de perdón y salvación en Cristo, que írselo a decir al que se cree bueno. ¿Es correcto o no es correcto? Ese es más duro. Miren, la gente a veces dice, qué bueno que le predican a esos, porque esos sí necesitan. No, créanme que necesitan más muchos personajes que nadie se imagina, hermano. ¿Me entiende? Esa es la verdad de la verdadera relación con el Cristo vivo. Ahora, vemos de esta primer parte del testimonio quién era, qué hacía, qué tan enemigo era del Señor y a qué extremos había llegado con respecto a la persecución del cristianismo. Porque déjeme decirle, esto le impactó a los oyentes, como alguien que pensaba de esa manera, que actuaba de esa manera, alguien que se comportaba así, que creía con todo su corazón en eso, ahora le dieron vuelta un calcetín y ahora es todo lo contrario. Pero eso es parte de la obra de Dios en nuestra vida, hermano. ¿Sabe? Lo voy a decir de esta manera. Sacarnos de nuestra tetuntez de mente muchas veces. ¿Entiende lo que quiero decir? Mire, créame, yo le doy gracias a Dios que nos sacude a veces y nos bota la polilla, hermano. De veras. Hay gente tan cerrada, tan que cree que lo sabe todo y que están en lo correcto y que, mire, de veras. Y Dios no puede trabajar con un corazón así. A veces tiene que romper con piedra para que podamos entender la misericordia y la gracia de Dios, hermano. Pero no te va a dejar igual. Hasta chillón te vuelve, con eso te lo digo todo. De repente ahora ya se le salen las lágrimas y no sabe ni qué fue lo que lo tocó. Pero lo que no sabe es que es templo del Espíritu Santo que está en usted. Amén. Bueno, sigamos viendo la segunda parte. También el testimonio de Pablo nos enseña cómo Dios tiene un propósito a cada vida y puede usar hasta sus enemigos, hermano. ¿Me entiende? Y en el caso de Saulo de Tarso, después Pablo, tenemos una pluma de oro. ¿Por qué? Porque era alguien con mucha sabiduría, conocimiento y mucha sapiencia de todo lo que era el judaísmo y que lo pudo llevar 3 años al desierto y revelarle a Jesús a la luz del Antiguo Testamento para que escribiera la tercera parte del Nuevo Testamento. O sea, tenía un propósito especial en la vida de Saulo. Verso 12, ocupado en esto, o sea, en perseguir cristianos, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Y aquí viene la segunda fase, que es primordial. Muchos ni siquiera se dieron cuenta cuando los botaron del caballo, hermano. Esa es la realidad. Mire, a veces uno hace un inventario. ¿Y cuándo me tocó a mí el Señor? Y va a llegar al punto que, ya sé cuánto. ¿Cierto o no? Mire, a mí me tocó corriendo. Un día salí a correr, estaba entrenando para un maratón de 42 kilómetros, tenía que correr bastante tiempo y alguien se me acercó y me empezó a hablar de Jesús y me empezó a dar testimonio y me invitó a una reunión. O sea que por ahí entró el Señor en la calle
ni siquiera fue a una iglesia. Cada quien tiene su punto. Dios llega a cada quien en su momento. A mi esposa le puso una amiga en la infancia que ahora era cristiana y le empezó a hablar de Jesús. Por otro lado, total. Eso sí, con 8 días de diferencia. Miren los propósitos de Dios. Pero esa es la gloria del Señor. Iba yo a Damasco, dice Saulo, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Ya sabe usted a qué iba: a traer cristianos, a agarrar presos cristianos y a matar cristianos. Ya había trascendido. Verso 13: cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y aquí me quiero detener un segundito. Hermano, yo no he visto esa luz. Dios obra de muchas maneras. Amén. No tiene que ser en Damasco, ni tiene que ser al mediodía, ni tiene que ser porque una luz te dejó ciego. No, Dios tiene muchas formas. ¿Estamos claros con eso? A veces, como le digo, la sencilla conversación de alguien que puso el dedo en la llaga de parte de Dios en tu vida es suficiente para que el Señor te toque. Es correcto, ¿no? Y ahí es donde yo no creo en el evangelio de que te traigan a porrazos, pero déjeme decirle algo: hay momentos que tienen que haber situaciones o circunstancias en nuestra vida que nos tengan quebrados para que el Señor pueda hablar a nuestro corazón, porque si no, no le ponemos atención. Estamos demasiado ocupados. ¿Es correcto o no es correcto? Y por eso le digo, mire, maneras de conocer al Señor. Estoy seguro que la congregación pasa aquí en su orden y todo el mundo van a contar una forma diferente como fue tocado por Dios. ¿Es cierto o no? O sea, ese es Dios. A Pablo lo botaron de un caballo, lo rodeó un resplandor, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire la pregunta. Y utiliza una expresión que es interesante explicarla. El aguijón es esa punta que vemos en el arado. ¿Se ha dado cuenta? La que entra en la tierra y es muy dura, porque es la que rompe el surco para sembrar. Y dar coces es patear. Y lo que le dice el Señor, oiga esto: Saulo, Saulo, le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dígame, ¿quién en su sano juicio va a ir a patear una punta de esas, hermano? Tiene que tener al doctor ahí cerca de una vez para que se lo lleve. Pero eso es lo que le está poniendo de ejemplo. Imagínense cómo se le acerca al Señor. Yo entonces, dice Saulo, le hice al Señor, no lo dice esto, solo lo estoy parafraseando, le hizo 2 preguntas. La gran primera pregunta: ¿quién eres? ¿Qué es lo primero que necesitamos cuando el Señor llega a nuestra vida? Porque mire, a veces la gente dice: es que cuando yo encontré a Cristo, le tengo noticias, Cristo lo encontró a usted, no nosotros a Él. Le tengo noticias, nosotros no andábamos buscando al Señor, Él nos vino a buscar a nosotros. ¿Es cierto o no es cierto? La gente así dice: es que cuando yo encontré a Cristo, perdón, cuando Cristo lo encontró a usted. Es que mire que yo era muy buena gente, en la iglesia me habló. Pues qué bueno, a mí no me habló en la iglesia. ¿Me entiende el punto de esto? Ahora, ¿quién eres, Señor? Para dar testimonio es fundamental que sepamos quién es el Señor, pero no a nivel de biografía. Porque mire, aquí podemos repartir un par de hojitas donde dice quién es Obama o quién es Trump, etcétera, y usted ya sabe todo: quién era el papá, la mamá, la esposa, los hijos, dónde nació, cuándo nació, cuántos años tiene. O sea, información. Hoy meta si la Wikipedia le da a cualquiera. ¿Es cierto o no es cierto? Pero esto no es cosa de información, es cosa de experiencia. ¿Quién eres? Pablo sabía que esto no era solamente de me van a cambiar el cassette, era cosa de conocer. ¿Quién eres? Es la pregunta que le hace. ¿Quién eres? Oiga, y el Señor le dijo: yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Y que hay un elemento interesante: el que se mete con la iglesia se mete con Jesús. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Así que mejor que no se metan con usted, porque va a venir su hermano grande. Y le digo, no es Thor con el mazo, es nada menos que el Hijo del Dios Altísimo. ¿Entiende eso? Sí, así es. Por eso la palabra dice que Él está con nosotros como poderoso gigante. Imagínese eso, hermano, como poderoso gigante. Le sigue diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, no estás persiguiendo a la iglesia, no estás haciendo blasfemar a los cristianos, no estás dando tu voto para que los mate. Estás siguiendo contra mí. Por eso es que estás dando patadas contra el aguijón. Eso es lo que, mire qué forma de presentarse. Y le voy a decir, a veces el Señor tiene que presentarse de formas que te sacudan. Porque esto fue una sacudida. A veces vino con mucho cariñito y amorcito y dio la apapacho, como decimos. Pero muchas veces el Señor viene como vino con Josué. Que estás ahí tirado, Josué, pues es que Señor, levántate de ahí, sacúdate y quita el pecado. Hay veces que tiene que tratar de esa manera. ¿Me entiende el punto? Vino y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Este es el encuentro. La primera parte es de dónde viene, quién era, qué hacía, etcétera. La segunda es cómo fue que encontró al Señor. Ese es el segundo elemento. Pero aquí viene el tercero, que es fundamental. ¿Por qué me llamó? ¿Por qué me buscó? ¿Por qué me encontró? ¿Qué fue lo que ahora cambió en mi vida y me dio una nueva responsabilidad? Y se la voy a adelantar. El encontrar a la samaritana no solo era para bendición de ella, era para bendición de toda Samaria, porque no lo dejaban entrar a él ahí. El encontrar al gadareno no era solo para libertarlo a él y hacerle un nuevo hombre, era para que el mensaje de la misericordia llegara a toda Decápolis y a toda la región de Gadara. O sea, cuando Dios toca tu vida, el propósito no solamente es tú, no solamente es tu familia. El propósito es que tú, que estás en Cristo Jesús, dice el libro de Gálatas, eres heredero de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y una promesa que está en en Génesis 12, es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, imagínese, mi amado, donde usted, el círculo donde usted se mueve, amigos, compañeros, colegas, todo el círculo donde usted se mueve, usted es bendición. Imagínese, usted es bendición cuando usted es un testigo de Dios. Ahí está toda la clave. Es usted el que decide si pasa desapercibido o no. Pero cuando usted se atreve a abrir su boca y a decir cuántas las cosas que ha hecho el Señor, usted no va a pasar desapercibido. Y esos pensamientos a veces de que es que entonces ya me van a decir aleluya, van a empezar a molestar, mejor no, van a decir que estoy mezclando el trabajo con el nuevo momento. Usted solo está contando que encontró a alguien que le dijo: yo soy Jesús, y que cambió tu vida. ¿Entiende la diferencia de esto? Y como le digo, eso no significa ser pastor, evangelista, no, esos ya son ministerios. Aquí estoy hablando de la responsabilidad genérica de cualquier cristiano que es llamado a ser testigo de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Amén. Sigamos viendo. ¿Qué le dijo el Señor? Verso 26. Hay varias frases, quiero parafrasearlas un momentito. Primero le dice: levántate. Recordemos que fue a caer, se cayó el caballo y fue a caer entre la arena a mediodía. Levántate. Lo primero que Dios quiere en tu vida es levántate, y eso significa o implica que sepas que si te está tocando es porque tiene un propósito y que no le vas a poder poner excusas, hermano. Mire, cuando usted estudia el capítulo 3 del libro de Éxodo, ahí usted encuentra todas las excusas habidas y para no servir a Dios. ¿Y sabe quién es? Moisés. Que no sé hablar, que soy torpe palabra, que qué les voy a decir, que quién les voy a decir que me mandó. O sea,
fue todo un montón de cosas. En otras conclusiones, Señor, te equivocaste, yo no soy el que andas buscando, yo soy un pobre cuidador de ovejas ajenas. Eso es a veces el encuentro de Dios con Moisés. Pero el Señor le dice algo: a todo lo que te diré, a eso irás. ¿Por qué? Porque si es Dios el que te está llamando y es Dios a quien has encontrado, Él es el que va a poner las palabras en tu boca. Ahí es donde está el secreto de esto, hermano. Ahí es donde está el punto de por qué una samaritana se convirtió con una efectividad tremenda en testimonio, porque un gadareno no se cayó la boca, fue a contar las cosas, porque unos discípulos de Maús regresaron a evangelizar a los incrédulos apóstoles. Ahí es donde usted ve la diferencia de todo esto. La experiencia del Cristo vivo es una cosa muy fuerte en nuestro corazón, hermano. Amén. Ahora, levántate y ponte sobre tus pies. Eso es firmeza. Para esto he aparecido a ti. Oiga el punto. Para ponerte por ministro. Está bien. Recordemos que ministro significa etimológicamente servidor. Para ponerte por ministro, pero viene lo otro. Y testigo. Ya entendí un punto del otro. Ahora, ¿sabe qué es lo más triste que he visto en este mundo? Ministros que no son testigos. Lo que son enseñadores de religión. Para ponerte por ministro y testigo ¿de qué? De las cosas que has visto. Oiga esto. Un testigo, ¿qué dice la definición? Es el que da fe, el que habla de cosas que él vio. Por eso le llaman testigo presencial. Por eso Pablo dice, él se le apareció a 500 hermanos y algunos todavía viven. O sea que si usted tiene alguna dudita, vaya a buscarlo, le doy las direcciones y pregúntale, ¿es cierto que usted vio a Jesús? Y le empezaban a contar si hubiera visto cómo se abrieron las nubes y se fue en el aire. Y después vinieron los ángeles y nos dijeron, así como lo vieron venir, así como lo vieron ir, se va a venir y estamos esperando. ¿Me entiende la diferencia de esto, mi amado? Ahora, también le voy a decir algo. Hemos visto y seguiremos viendo muchas cosas de la gloria de Dios. ¿Me entiende? En nuestras propias vidas, familias, amigos, etcétera. Pero Jesús dijo también, bienaventurado el que no ve y cree. Ese es lo que amarra nuestra fe. No es por lo que vimos. Porque hay gente que dice, a que se me aparezca a mí el Señor y me hable así, yo le sirvo. No, de todo modo no le va a servir. Porque entonces va a decir que a saber que había tomado, se le pasó el Valium, pues. ¿Me entiende? Que el que no quiere, no quiere. Ahora, ponerte por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y oiga, ¿cuál es el objetivo del testimonio, hermano? Primero, para que abras sus ojos. Mire, la palabra de Dios tiene pasajes interesantes de esto de abrir los ojos. Se recuerda cuando rodearon no sé si eran los sirios o los asirios, rodearon a Eliseo con su siervo. Y el siervo llega preocupado y le dice, Señor, Señor, en todo alrededor hay caballos y carros y el enemigo nos agarró. Y el Señor le pide a Dios, oiga esto, que le abra los ojos al siervo para que vea. Ahora, ¿será que estaba ciego? No. Y entonces vio que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. O sea, ese abra los ojos no está hablando de ir solo a Santa Lucía a ministrar personas con problema de la vista. Entendamos eso. Es abrir los ojos en el sentido espiritual. Es gente que no va más allá de ver un Jesús como el atril de pura metal y que lo tocan y que empiecen a ver de veras al Cristo que vive por los siglos de los siglos. ¿Entiende la diferencia? Que abras sus ojos, esa es la primera, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ese es otro de los objetivos del testimonio cristiano, que la gente se convierta de las tinieblas a la luz. Y le añade otro elemento, le dice
y de la potestad de Satanás a Dios. Recordemos que potestad es gobierno, es autoridad. La gente sin quererlo vive bajo la autoridad de Satanás, hermano, y no lo saben, ni siquiera lo saben. Se ofenden si usted le dice algo y usted está viendo quién es a quien sirven realmente. Dice de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, oiga esto, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, si hacemos una encuesta, solo en este país, ¿cuánta gente sabe que el perdón de pecados es en Cristo, hermano? ¿Cuántos? Mire, se la han creído que es en fulanita, sutanito y menganito. ¿Es cierto o no? Y por eso la oración de perdón va dirigida a sutanita, menganito y perencejo. ¿Es correcto o no? Y a Jesús, bien, gracias. Es el último en la línea, si es que todavía llega ahí. Ese es el punto de la realidad. ¿Por qué? Porque no han abierto los ojos. Ahí está el punto. Hay ceguera, ¿me entiende? Por eso la palabra misma dice que los mismos judíos rechazan a Jesús porque tienen un velo puesto. No pueden entender quién es realmente. Y claro, de Jesús todas las religiones hablan, como profeta, como maestro, como uno de los grandes iluminados de la línea de iluminados. No, hermano, le tengo noticias. Es el Hijo unigénito del Padre. Amén. El único Hijo de Dios. Ahora, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Y viene otro elemento que es muy importante también, y herencia entre los santificados. Mire, una de las cosas más grandes que poco se predica y que poco la gente sabe es que tienen herencia en Cristo Jesús. Y no tienen idea del tamaño de la herencia, hermano. Y muchos lo han espiritualizado. Sí, cuando lleguemos allá. No, la herencia ya la tiene aquí, le cuento. Amén. Somos herederos y coherederos, dice la palabra, no dice seremos. Ahí vienen los tiempos verbales tan importantes en todo eso. Parte 1, el testimonio. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Hasta dónde había llegado en su alejamiento de Dios? Punto 2, cómo fue su encuentro con el Señor, el impacto que esto tuvo en su vida, porque de aquí Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial y todo lo he llenado del evangelio, hermano, y eso es literal. Anduvo por todo lo que hoy es Turquía, Grecia, fundando iglesias, hizo varios viajes, fue a predicar a Roma, 2 años en una casa alquilada. Ese hombre no lo paraba a nadie. Y le voy a decir, si algún día invitan a Pablo a predicar aquí, traiga su almohada porque predicaba toda la noche, hermano. Hasta se le dormía a la gente, dice, se cayó un joven que se durmió, Eutico. O sea, alguien que tiene fuego no lo pueden callar. ¿Cuántos me entienden eso? Alguien que ha tenido una experiencia, no le pueden decir, cállese. No, lo va a querer contar. Pero el punto es, a eso se refería el Señor cuando dijo, me seréis testigos. ¿Me entiende? Testigos, ¿testigos de qué? De la gloria de Dios, de la misericordia de Dios, del amor del Padre. Testigos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Testigos de todas las cosas que Dios los ha llamado a vivir con Él. ¿Me entiende el punto? Hermano, no espere morirse para ver a la gloria de Dios. Empieza a ver ya. Amén. Vamos a orar esta mañana. Incline su rostro. Quiero invitarlo a hacer una meditación. Ya lo había pedido hace unos minutos. Y quiero invitarlo, hermano, a que sinceramente hable con usted mismo y con el Señor. Estamos siendo testigos, hermano. Pero ya hoy entendió lo que es ser testigo. Eso no es, hermano Ángel, a ver cuándo me da un tiempecito para un testimonio. No, estamos siendo testigos. Testigos en la casa,
testigos en la familia, testigos en el trabajo, testigos en la universidad, testigos en el colegio, testigos en el club, donde usted esté, donde Dios te haya puesto. Hay una misión a tu vida, y esa misión es: me seréis testigos. Testigos para que la gente que no conoce al Señor abra sus ojos, para que la gente se convierta de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Testigos para que la gente entienda que Cristo vive y que vive para siempre. Que entienda que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para que entienda que tu cristianismo no es religión, es relación. Que tu cristianismo es vivencia. Que tú, como los discípulos de Maús, ya no hablas de las cosas que pasaron, sino hablas de las que están pasando hoy con el Cristo resucitado. Que como la samaritana ya no te importa tu pasado ni de dónde te han sacado, sino que ahora tienes el fuego de ir y contar que has encontrado al Mesías. Que como el gadareno ya no sintió vergüenza de dónde venía, sino lo que tenía era ganas de contar cuán grandes cosas el Señor hizo con él y cómo tuvo misericordia de él. Hermano, necesita el Señor, necesita la iglesia que testifiquemos en tiempo y fuera de tiempo. Este mundo tiene mucha necesidad. Hay mucha maldad, mucho dolor, mucho sufrimiento. Somos un país en todas las listas negras de narcotráfico, de lavado, de corrupción, de todo. Y si la luz del cristianismo no alumbra por nuestro testimonio, le estamos fallando al Señor, hermano. Padre, gracias esta mañana por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por esa exhortación a nuestra vida, por ese llamado a ser testigos a los confines de la tierra. Gracias, Señor, porque tú permites que cada día vivamos una experiencia especial contigo y que cada día tú pones un testimonio nuevo en nuestro corazón y en nuestra boca. Padre, permítenos llegar a aquellos que tienen necesidad, aquellos que necesitan que sus ojos sean abiertos, aquellos que necesitan ser librados de la potestad del enemigo, aquellos, Señor, que necesitan entender que en ti está el perdón de pecados, aquellos que necesitan recibir herencia entre los santificados. Gracias, porque yo sé que esta congregación, yo sé que los ministros que tú has puesto en esta iglesia están comprometidos con esta visión, están comprometidos como testigos de la gloria de nuestro Señor. Gracias y bendice a cada uno de mis hermanos acá presentes y después por internet también, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, mi amor.